Me encanta producción porque acá lo pedís y lo tenés. Le dije, armemos una tarde bien sanmartiniana porque evidentemente no vemos a nadie recordando como corresponde al padre de la patria, al Libertador. Y está Eduardo García Caffi, que es el director del Instituto Sanmartiniano. Eduardo, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes y saludo a la mesa y a toda la audiencia que nos acompaña esta tarde. Bueno, Eduardo, ¿por qué se hizo sanmartiniano? Bueno, fue de muy chico. Había un librito muy chiquitito que era el Santo de la Espada, pero una versión diminuta, y aunque si bien es una pluma magnífica la de Ricardo Rojas, para chico no era tan sencillo, pero lo empecé a leer, me gustó y de allí seguí un camino que no concluyó más. Claro. Y hoy se convierte en el director del instituto. Yo planteábamos recién acá un poco en la mesa, si no hay poco recuerdo, poco apego a la fecha, de hecho no es hoy la fecha, sino que es el 17, pero no vimos tampoco un gran esfuerzo del gobierno y de los políticos en general por recordar a San Martín como corresponde. Mire, yo creo que es un poco, yo sé que diluir las responsabilidades diciendo de todos termina siendo de nada. No, pero coincido que es un poco de todos. Hay que focalizar, pero, por ejemplo, nosotros hacemos el día 17, que es el día que corresponde, el próximo miércoles a las 11 de la mañana en la Catedral Metropolitana. Ponemos unas ofrendas florales en el mausoleo que lleva los restos del Libertador de Argentina, Chile y Perú, José Francisco de San Martín, y a las 14 horas hacemos un acto público en la plaza que lleva su nombre, al pie de su monumento, y allí viene el Regimiento de Granaderos a caballo montados completo, con la fanfarria Alto Perú, muchísimos invitados, y todos los años hacemos todos y cada uno de los actos y las fechas que corresponden al Libertador, y uno después ve muchas veces con tristeza que se reflejan pocos medios. Este año, afortunadamente, y ustedes son parte de lo que considero algo virtuoso, están brindando un espacio para brindar un recuerdo a San Martín, claro, que sin duda es un factor de unión de los argentinos y alguien que tenemos que aprovechar sus enseñanzas y su ejemplo. Claro, ahí me quiero parar, Eduardo, porque esa idea, digamos, de que San Martín fue un factor de unión, contrasta mucho con el presente, con lo que vivimos, con un país dividido, con un país engrietado. Yo creo, corríjame usted, haber leído alguna vez declaraciones muy contundentes de San Martín, en tanto que jamás se le ocurriría agredir a un hermano de su misma patria. Uno trata de imaginar cómo hubiera vivido San Martín. El punto es, sí, no voy a desenvainar mi sable para combatir a mis paisanos. A ver, repítame esa frase. En esta época de grieta, repítame esa frase. ¿Cómo es? No voy a desenvainar mi sable para combatir a mis paisanos. San Martín sufrió varias presiones, de hecho, para concluir la campaña. Claro. Después de liberar a Chile, el 5 de abril de 1818, que es cuando gana la batalla de Maipú y le da la libertad definitivamente, le ordenan que vuelva a Buenos Aires, y San Martín, lo que llama la desobediencia virtuosa, no hace caso y crea la flota y sigue por mar y libera al Perú, en la inteligencia de que no había posibilidad de un país libre si América no estaba libre. Claro. Y aparte él tenía un espíritu muy americanista. Claro. Y a propósito de lo que dice o decís, Facundo, sos un hombre joven. Sí. Si me permitiste, tuteo. Por favor. San Martín dice en marzo de 1816: divididos seremos esclavos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos nuestros resentimientos personales y concluyamos nuestra obra con honor. Bien. Es decir, lo que nos proponemos como nación, como país, hagámoslo, pongámoslo como bien superior por encima de todos y realicémoslo. Bueno, me parece muy, muy importante, Eduardo, poder transmitir esto y poder, obviamente, recuperar una historia muy particular que también es estudiada, su campaña es estudiada como manual de conducción y manual de guerra
en muchas escuelas que plantean obviamente detalles minuciosos de esto. Es así, ¿no? Es decir, se estudia incluso en Europa. Sí, en todas las escuelas de guerra importantes del mundo se estudia, porque la campaña de los Andes es un hecho inédito, superior a la de Aníbal en los Alpes. San Martín crea de la nada un ejército de 5.000 hombres, 10.000 mulas, 1.600 caballos, cruza la cordillera de los Andes por el lugar que menos pensaba el enemigo que podía pasar. Antes que eso creó un sistema de engaño que se llama la Guerra de Zapa, donde confundía a los enemigos. Por ejemplo, mandaba hacia el sur una columna y le ponía uniformes de cada uno de las fuerzas, de granaderos, de cada uno de las fuerzas. Entonces pensaban que era una columna completa y no, en definitiva era un grupo de hombres que atravesaba por el sur. ¿Cómo se llama eso que planteó como método? La guerra de Zapa, una guerra de inteligencia, claro, para confundir a los adversarios. Mandaba a Álvarez Condarco, un hombre con una prodigiosa capacidad de recordar detalles y visualizar geografía, y cruzaba como para ir hablando y mandar mensajes a los realistas, y lo que hacía, iba copiando cada uno de los pasos y los detalles de los pasos por donde iba a cruzar San Martín, que en definitiva fueron 6. Claro. Entonces, Eduardo, ¿y cómo muere? ¿Muere lejos de su patria? ¿Muere lejos de su gente? Martín, hablemos un poco del final. Sí, San Martín muere exiliado el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, al norte de Francia. ¿Por qué se había ido a Argentina? Y porque San Martín sufrió campañas duras. Por ejemplo, cuando vuelve después de la campaña libertadora, no pudo acompañar en la agonía a su mujer, porque Rivadavia hasta había tendido un plan que lo llevaba a encarcelarlo o a matarlo. Hubo una guerra panfletaria conjuntamente con los hermanos Carrera, que eran un grupo de hermanos chilenos que, como San Martín elige a O'Higgins y para proyectar y concluir la campaña continental, políticamente fueron adversarios. Claro. Tenían una imprenta volante, lo que en esa época era un arma importante, y había pocas, y le hacían guerras panfletarias, como que San Martín iba a tomar el poder, que su ejército era un ejército despiadado que asesinaba personas, y entonces sentía que acá siempre iba a ser un factor de desequilibrio. Se fue al exilio, quiso volver en 1829, pero Lavalle ya había fusilado a Dorrego, entonces no bajó del barco que lo trajo de Europa. Hace unos días en Montevideo, claro, y se fue a Europa y no regresó. Claro. Eduardo, por último, siempre se habló del vínculo de San Martín con la masonería. ¿Él era masón, era parte de alguna logia? Mira, todas las logias de aquella época eran filomasónicas. La logia Lautaro era una de las logias que, crearon precisamente San Martín, Alvear, Sucre, para darle la libertad a América. El tema es que no hay documentación que acredite fehacientemente que San Martín era masón. Lo que pasa es que de todas maneras me parece que es una discusión estéril, ¿no? Porque de serlo o no serlo, ¿cuál sería el aporte? No cambia nada, por supuesto, nada, es un aporte histórico y nada más. Eduardo, sería legítima la pregunta. Le agradecemos la charla. Interesante recorrer la historia de San Martín. Tenemos la posibilidad hace unos minutitos de entrevista y siempre nos gusta tener esa memoria que creemos que debiera tener todo el mundo para recordar quién fue San Martín y por qué hoy es feriado. Abrazo grande, Eduardo, gracias. Al contrario, gracias a ustedes por este espacio para recordar la figura del padre de la patria. Un abrazo grande, gracias. Eduardo García Caffi, que es director del Instituto San Martiniano, 4:38. Vamos y venimos, dale. Pastor 910 por Radio La Red.